Bienvenidos, oyentes, a un nuevo episodio de nuestro podcast, donde exploramos los detalles más fascinantes y desconocidos de la historia. Hoy nos sumergimos en un aspecto menos comentado, pero absolutamente crucial de la Guerra del Pacífico: el uso de códigos secretos en los telegramas por parte del ejército chileno. Este tema combina estrategia militar, innovación tecnológica y la lucha por la ventaja en una guerra donde la información podía definir el resultado de las batallas. Acompáñenme mientras desentrañamos cómo esta técnica jugó un papel clave en el conflicto. Primero, pongamos un poco de contexto. Estamos en la segunda mitad del siglo XIX, una época en la que la comunicación a larga distancia se había revolucionado gracias al desarrollo del telégrafo. Este avance permitió a las fuerzas militares transmitir mensajes rápidamente entre ciudades, puestos de mando y tropas en el campo de batalla. En la Guerra del Pacífico, los tres países involucrados, Chile, Perú y Bolivia, utilizaron el telégrafo para coordinar movimientos estratégicos y compartir órdenes militares. Sin embargo, el telégrafo, como cualquier herramienta de comunicación, tenía un gran problema: la vulnerabilidad de los mensajes enviados. Si el enemigo lograba interceptar un telegrama, podía obtener información vital sobre los movimientos de tropas, las estrategias planeadas y las intenciones del alto mando. Chile entendió rápidamente esta vulnerabilidad y tomó medidas para proteger sus comunicaciones. Aquí es donde entra el uso de códigos secretos. Los telegramas enviados por las autoridades militares chilenas eran cifrados antes de ser transmitidos, lo que hacía prácticamente imposible que el enemigo pudiera interpretarlos correctamente sin una clave de descifrado. Esta técnica representaba una de las primeras aplicaciones de seguridad criptográfica en un conflicto militar en la región. ¿Cómo funcionaba este sistema? El método principal utilizado era la sustitución de palabras, letras o números por otros símbolos predefinidos. Por ejemplo, una orden simple como mover las tropas al sur al amanecer podía transformarse en algo como X41B, Z97L, P38M. Este cifrado garantizaba que, aunque el mensaje fuera interceptado, no tendría sentido para el enemigo a menos que tuviera acceso a la clave de descifrado. Las claves, por supuesto, eran compartidas solo entre un grupo muy reducido de personas, lo que limitaba la posibilidad de que fueran robadas o descubiertas. Un punto clave en este sistema era la rotación constante de las claves. Los operadores de telégrafo debían trabajar con claves que cambiaban regularmente para evitar que el enemigo pudiera encontrar patrones repetitivos en los mensajes cifrados. Esta rotación de claves añadía una capa adicional de seguridad, haciendo que los mensajes fueran aún más difíciles de descifrar. Además, los encargados de diseñar y manejar este sistema de cifrado eran individuos altamente capacitados en el arte de la comunicación telegráfica y la criptografía, mostrando cómo Chile estaba adelantado en términos de estrategia tecnológica para su época. Pero este enfoque no se limitó a proteger los mensajes propios. También se centró en la interceptación de las comunicaciones enemigas. Espías chilenos y operadores telegráficos dedicados trabajaron activamente para interceptar telegramas enviados por las fuerzas aliadas de Perú y Bolivia. Estos mensajes, si lograban ser descifrados, proporcionaban información crítica sobre los movimientos y planes de los enemigos. La combinación de proteger las propias comunicaciones y descifrar las del enemigo creó una ventaja estratégica que fue clave para el éxito de Chile en varias campañas. Uno de los ejemplos más notables del impacto de esta tecnología se dio durante la campaña terrestre en el desierto de Atacama. Chile interceptó comunicaciones telegráficas de Perú que revelaban la posición y el estado de la flota peruana. Aunque no todos estos mensajes pudieron ser descifrados completamente, aquellos que sí lo fueron proporcionaron una ventaja táctica significativa. La capacidad de anticiparse a los movimientos enemigos permitió a Chile tomar decisiones clave, consolidando su control sobre el mar. Es importante mencionar que este enfoque no estaba exento de desafíos.
El proceso de cifrado y descifrado requería tiempo y precisión, lo que significaba que los operadores telegráficos debían ser extremadamente cuidadosos para evitar errores. Además, existía el riesgo constante de que las claves fueran comprometidas. Por esta razón, las claves se actualizaban con frecuencia y su distribución se realizaba exclusivamente a través de mensajeros altamente confiables. Estos mensajeros enfrentaban grandes riesgos, ya que eran objetivos prioritarios para los espías enemigos. Hasta aquí hemos visto cómo los telegramas cifrados dieron a Chile una ventaja en la Guerra del Pacífico, permitiendo coordinar movimientos estratégicos de manera segura y eficaz, además de interceptar información vital del enemigo. Pero hay mucho más que desentrañar sobre cómo estos métodos impactaron el desarrollo general del conflicto y cómo evolucionaron las tácticas de información en este período histórico. Continuando con este fascinante tema, es importante destacar cómo el uso de los telegramas cifrados no solo tuvo un impacto operativo directo en la conducción de la guerra, sino que también influyó en la manera en que se entendía y utilizaba la información estratégica en esa época. La Guerra del Pacífico fue, en muchos sentidos, un laboratorio para la evolución de la comunicación militar en América Latina, y el uso de códigos secretos en los telegramas marcó un hito en la forma en que se protegían los planes y decisiones de los altos mandos. La campaña terrestre en el desierto de Atacama, por ejemplo, fue una operación extremadamente compleja que no habría sido posible sin una comunicación segura y efectiva. Los comandantes chilenos, liderados por figuras como Manuel Baquedano, necesitaban coordinar no solo los movimientos de sus tropas, sino también el suministro de recursos esenciales como agua, alimentos y municiones. En un terreno tan hostil como el desierto, cualquier error en la logística podía ser fatal. Los telegramas cifrados jugaron un papel crucial en esta coordinación, permitiendo que las órdenes llegaran sin ser interceptadas ni malinterpretadas. Además, el uso del cifrado permitió a Chile implementar tácticas de desinformación para confundir al enemigo. En algunas ocasiones, los chilenos enviaban mensajes deliberadamente falsos a través de canales que sabían que podrían ser interceptados por Perú o Bolivia. Estos mensajes, cuidadosamente diseñados, contenían información falsa sobre los movimientos de tropas o los objetivos de las próximas campañas. Al ser descifrados por el enemigo, estos telegramas llevaban a los aliados a tomar decisiones basadas en datos incorrectos, otorgando a Chile una ventaja adicional en el campo de batalla. Un ejemplo interesante de esto ocurrió antes de la batalla de Arica en 1880. Se dice que las fuerzas chilenas transmitieron un mensaje falso sobre una supuesta retirada hacia el sur, lo que llevó a las fuerzas peruanas a reorganizarse en anticipación de un movimiento que nunca ocurrió. Mientras tanto, el verdadero plan chileno para atacar Arica siguió adelante sin interferencias significativas. Aunque es difícil confirmar todos los detalles de este incidente, demuestra cómo el dominio de la información puede ser tan poderoso como cualquier arma en un conflicto armado. La guerra de los telegramas también tuvo un impacto significativo en la infraestructura de comunicaciones de la región. Durante la Guerra del Pacífico, Chile tomó medidas para asegurar el control de las líneas telegráficas en los territorios ocupados. Esto incluía reparar o construir nuevas líneas de telégrafo para mantener la conectividad entre las tropas y el alto mando. En algunos casos, las fuerzas chilenas incluso capturaron estaciones de telégrafo enemigas y las utilizaron para sus propios fines. Después de asegurarse de que los operadores telegráficos locales trabajaran bajo supervisión chilena. Otro aspecto importante a considerar es el impacto psicológico de estos sistemas de cifrado en los bandos participantes. Para los soldados y comandantes chilenos, saber que sus comunicaciones estaban protegidas probablemente aumentó su confianza en el éxito de las operaciones. Por otro lado, para las fuerzas aliadas de Perú y Bolivia, la incapacidad de descifrar los telegramas chilenos debió ser una fuente constante de frustración y desventaja estratégica. Este juego de información y contrainteligencia añadió una capa adicional de complejidad al conflicto,
haciendo que cada movimiento táctico estuviera profundamente influido por la capacidad de proteger o comprometer las comunicaciones. Los operadores telegráficos desempeñaron un rol central en esta dinámica. Estos individuos eran los encargados de cifrar y descifrarnos mensajes, un trabajo que requería no solo habilidades técnicas, sino también un alto nivel de confianza y discreción. En muchos casos, los operadores eran reclutados directamente por el ejército chileno, mientras que en otros se utilizaban operadores civiles que se capacitaban para manejar las claves de cifrado. La responsabilidad de estos operadores era enorme, ya que un error en el cifrado o descifrado podía comprometer toda una operación militar. Es interesante destacar cómo este sistema de comunicación segura influyó en la percepción de la guerra entre la población civil. Aunque la mayoría de las personas no estaba al tanto de los detalles técnicos detrás de los telegramas cifrados, el hecho de que las fuerzas chilenas lograran mantener la iniciativa estratégica en tantas ocasiones probablemente fortaleció la moral nacional. Las victorias chilenas en el campo de batalla no solo se atribuían a la valentía de sus soldados, sino también a la efectividad de sus tácticas y tecnologías, incluido el uso de códigos secretos en las comunicaciones. En retrospectiva, el uso del cifrado en la Guerra del Pacífico representa un avance significativo en la historia de la comunicación militar. Aunque las técnicas empleadas en ese entonces eran rudimentarias en comparación con los estándares modernos, sentaron las bases para el desarrollo de sistemas más avanzados de protección de información en conflictos posteriores. De hecho, la Guerra del Pacífico puede considerarse como un caso temprano de cómo la tecnología de la información puede ser un factor decisivo en una guerra. Hoy en día, el concepto de seguridad en las comunicaciones ha evolucionado enormemente. Con tecnologías como el cifrado de extremo a extremo y las redes virtuales privadas convirtiéndose en estándares en muchos ámbitos, incluidos los militares. Sin embargo, los principios fundamentales de proteger la información y garantizar que llegue a las personas correctas siguen siendo los mismos. En ese sentido, los operadores telegráficos de la Guerra del Pacífico fueron los precursores de los expertos en ciberseguridad de la era moderna. Para concluir, el uso de códigos secretos en los telegramas durante la Guerra del Pacífico no solo refleja la innovación técnica de la época, sino también la importancia de la información como un recurso estratégico. Fue un aspecto clave que permitió a Chile no solo proteger sus planes, sino también anticiparse a los del enemigo, consolidando así su ventaja en el conflicto. Este episodio de la historia nos recuerda que incluso en los contextos más difíciles, la creatividad y la estrategia pueden marcar la diferencia.